Seguimos con el tema de la oración y el creyente. Hoy queremos hablar de cómo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Repasemos las preguntas de aplicación para esta lección. ¿Qué enfoque principal tiene la enseñanza de Jesús en la oración? ¿Por qué el hombre tiene problemas orando por hacer la voluntad de Dios? ¿Qué incluyen las peticiones del hombre? ¿Qué mentalidad inicial es necesaria para que una persona se pueda establecer en la voluntad de Dios? ¿Qué categorías incluye el concepto comprensivo de la voluntad de Dios? ¿Qué incluye la voluntad de propósito o de decreto? De ejemplo, ¿de qué se trata su voluntad de deseo? De un ejemplo, ¿de qué trata la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos? ¿Qué voluntad, propósito y dirección tiene Dios para la vida humana aquí y ahora en este mundo? ¿Puede un hombre sin salvación disfrutar de los beneficios de la voluntad de Dios? ¿Qué quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿De qué manera el Espíritu Santo domina su mente? ¿Qué es la santificación? ¿Qué beneficio tiene el sufrimiento en la vida del cristiano? ¿Por qué hay que ser agradecidos? Hemos hablado que Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6, versículos del 9 al 13, y que cada elemento de la oración está enfocado en mostrarnos la soberanía de Dios. Dios es el Santo Padre del cristianismo. El reino de Dios es el reinado de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Su voluntad se hace en el cielo y en la tierra porque todo le pertenece. Solo Él es quien nos suple todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Solo Dios perdona al hombre y le da habilidades para que podamos perdonar a otros. Solo Dios es quien nos libra de todo mal. Fe se define como creer en Dios por sus eventos y promesas aun cuando no tenemos evidencia tangible, solo por lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 31:18 dice que cuando Dios terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Fe no es la psicología de la mente positiva donde usted piensa que si es cristiano y tiene fe en Dios, usted puede materializar todo lo que se le viene a la mente. La psicología de la mente positiva es un engaño de la mala interpretación de Hebreos 11:1, que define la fe como creer en que puede recibir cualquier cosa que usted pueda visualizar en su imaginación. Eso no es fe. Eso es un engaño que convierte a cristianos principiantes en incrédulos y ateos. ¿Por qué razón? Si Dios no contesta las oraciones, debe ser porque Dios no existe. Pero a diferencia de lo que usted pueda creer, Dios sí contesta todas las oraciones, con un sí, con un no o con aún no es el tiempo. Finalmente hemos visto tres advertencias del por qué nuestro modelo de oración actual no trabaja cuando le estamos pidiendo a Dios por nuestras necesidades. Primero, Dios no está obligado bajo ninguna manera o circunstancia a contestarle una oración a una persona, especialmente si la persona es un pecador y no tiene una relación con Jesús. Segundo, no existen formulitas ni patrones bíblicos que usted pueda hacer para manipular a Dios con una oración, como por ejemplo repetir continuamente la oración de Jabez que se encuentra en Crónicas. Tercero, no hay oración o acción que usted pueda hacer para cambiar la soberana voluntad de Dios. Hay quienes enseñan que si usted ayuna, ora fervientemente con lloro y súplicas, podrá cambiar la voluntad de Dios. Tristemente, la fe y la oración a Dios de hoy día han sido corrompidas por falsas enseñanzas para resaltar las súplicas de nuestras necesidades, demandarle a Dios y darle órdenes de lo que tiene que hacer por nosotros. Como si Dios fuera un genio de una lámpara que cada vez que usted frota la Biblia, Él le tiene que conceder todos sus deseos.
Esto está muy lejos de las verdades bíblicas y son parte de las falsas enseñanzas que corrompen la verdadera oración. Al llegar entonces al tema de cómo pedir por nuestras necesidades, es importante recordarles que Dios conoce nuestras necesidades y que es necesario que oremos de acuerdo con su voluntad. Por lo tanto, ¿cómo podemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios día tras día? Recordemos que en Mateo 6 Jesús instruye a sus discípulos acerca de cómo orar. Y él dice en los versículos 9 y 10, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La enseñanza de Jesús en la oración es, en principio, el desarrollar una actitud en la que el hombre tenga una preocupación para que el nombre de Dios sea honrado, que el reino de Dios avance y que sobre todo se haga la voluntad de Dios. Tome nota que este Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, precede, o sea, viene antes de: danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto quiere decir que la soberanía y la voluntad de Dios tiene prioridad sobre las necesidades del hombre. El problema de hoy día, a raíz de las falsas enseñanzas, es que las necesidades del hombre son mayores y tienen prioridad antes de reconocer la soberanía y la voluntad de Dios. Y que generalmente, pues estas necesidades de hombre vienen recargadas de peticiones vanidosas, egoístas y arrogantes, y por eso toman prioridad. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, el lugar en donde empezar es orando por ella, para que Dios cumpla su voluntad en la iglesia, de tal manera que con esta oración le estamos diciendo: Dios, quiero hacer tu voluntad. Esa es la mentalidad inicial y necesaria que establece a una persona en la voluntad de Dios. Usted tiene que querer hacer la voluntad de Dios antes de pedir por las cosas personales. Y ese fue el ejemplo que el Señor Jesús nos dio cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin embargo, en nuestras oraciones nos enfocamos tanto en nuestras necesidades que nos olvidamos de la importancia que tiene el hacer su voluntad. Si usted todavía está preocupado por sus necesidades, lo que quisiera hacer, el cumplimiento de sus planes, su realización personal, etc., realmente usted tiene poca o ninguna esperanza de querer cumplir la voluntad de Dios. Esto se debe a que el hombre tiene un dilema entre las necesidades carnales y las necesidades espirituales. La necesidad carnal surge del deseo de su propia carne, lo que usted quiere, de la manera en que usted lo quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, pero a su vez un deseo por lo espiritual que solo se puede satisfacer cuando cumple la voluntad de Dios. Y el dilema en el hombre es este: el hombre o vive conforme a la voluntad de Dios, o vive de acuerdo a la voluntad de su propia carne. Y aquí está la dicotomía, porque bíblicamente no podemos tener las dos. Mientras usted se aferre a su voluntad, su agenda, sus planes, sus ambiciones, sus propósitos, hay un conflicto que no cederá a la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando le damos la prioridad a cumplir la voluntad de Dios, nuestras necesidades egoístas, vanidosas y arrogantes van desapareciendo, lo que nos lleva a una vida llena del Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos que empezar con ese fundamento. ¿Está dispuesto a hacer la voluntad de Dios desde el corazón sin importar lo que eso implique? Sea lo que fuera, es una decisión radical donde usted comienza a tomar
las medidas necesarias para conocer y experimentar la voluntad de Dios. El concepto comprensivo de la voluntad de Dios se divide en tres categorías. Primero, la voluntad de propósito o de decreto. El segundo elemento en la voluntad de Dios es su voluntad de deseo. Y la tercera categoría es la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Veamos primero la voluntad de propósito o de decreto que está ligada a su plan eterno. Hay una voluntad de Dios, cual es su propósito, que Él cumple. Es lo que se propone y sucede. En Jeremías 51:29 dice, porque se cumplen los designios del Señor. Dios nos ha dado a conocer a través de su palabra el misterio de su voluntad, que es de plan y propósito eterno y que se nos revela a través de Jesucristo. Dios, antes de la fundación del mundo, se propuso crear y redimir al hombre y extenderle salvación a un hombre que no se lo merecía. También se propuso elegir a la nación de Israel para que esa nación transmitiera su ley y su evangelio. Se propuso dejar a esa nación de lado por su incredulidad, pero algún día la restaurará y la salvará. Se propuso enviar a su Hijo al mundo para vivir, morir, resucitar, ascender a la mano derecha y enviar al Espíritu Santo y establecer la iglesia. Dios se propuso que la iglesia fuera al mundo y predicara el Evangelio, y que la iglesia fuera compuesta por los redimidos. Y a continuación se ha propuesto que habrá un tiempo que terminará con el regreso de Cristo, el establecimiento de su reino, la destrucción de todos los hombres impíos y demonios y el establecimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra, que es el estado eterno. El vasto plan de redención es la voluntad del propósito de Dios y cada propósito del Señor se llevará a cabo. Por lo tanto, la voluntad de su propósito se refiere a su plan eterno al ser misericordioso con los pecadores y redimidos a través de Cristo. Todo lo que Dios se propone sucede exactamente como Él se lo propuso. El segundo elemento de la voluntad de Dios es su voluntad de deseo. En su voluntad de deseo, Dios desea que no sucedan algunas cosas. Este es el elemento de su voluntad que no está explicado del todo en la Escritura. Pero hay cosas que no le placen a Dios. Por ejemplo, en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte del impío. En Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús deseaba que Jerusalén se salvara, pero no fue así. Muchas veces quiso juntarlos y ellos no quisieron. Por lo tanto, su deseo es que todos lleguemos al arrepentimiento. En Ezequiel dice Dios, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Y cuando Jerusalén no se arrepintió, Jesús lloró. Hay un deseo de parte de Dios que no se cumplió. Dios no encuentra ningún placer en el pecado, en un acto de pecado, en el pecado continuo, ni en el pecado eterno de los que están y estarán en el infierno, donde existen por siempre ángeles y personas en un estado de pecado y odio permanente a Dios. Y sin embargo Él lo permite. Primero, su voluntad de propósito siempre se cumple. Segundo, existe la voluntad de deseo que va en contra de su propio placer. Y la tercera categoría es la voluntad de Dios
respecto a sus mandamientos. Hay un elemento de la voluntad de Dios en las Escrituras que representan las instrucciones que Él desea que su pueblo obedezca. Él quiere que le obedezcamos. Sin embargo, Él nos da la libertad para obedecerlo o desobedecerlo. Así que este es el concepto comprensivo de la voluntad de Dios. Primero, su voluntad de propósito siempre se cumple. Segundo, existe la voluntad de deseo que va en contra de su propio placer. Y tercero, es la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Dios también tiene una voluntad, un propósito y una dirección para la vida humana, aquí y ahora, en este mundo. Dios quiere que el hombre sea salvo, que el hombre esté lleno de espíritu, que sea santificado, que sea obediente, que sea sufrido y que sea agradecido. La primera cosa que es la voluntad de Dios para el hombre es que el hombre sea salvo. En 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 1 de Timoteo 2:4, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí se expresa la voluntad de Dios con los que le pertenecen. Dios no quiere que usted perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Dios quiere que usted se salve. ¿Se salve de qué? De la ira venidera de Dios sobre el hombre, de una sentencia firme, del juicio final. Estamos mirando todos los acontecimientos a nuestro alrededor y oramos: Señor, venga tu reino. Es tiempo que vengas y pongas fin a la miseria y el pecado y acabes con la desfachatez a tu santidad. ¿Y por qué Dios aún no interviene y trae juicio y permite que las cosas se pongan peor? En principio debemos recordar que el Creador divino del universo no actúa de acuerdo al tiempo. En 2 de Pedro 3:8 dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que parece mucho tiempo para el hombre es muy poco tiempo para él. El hecho de que Dios no haya cumplido la promesa de juicio, el hecho de que no haya venido y destruido el universo, es porque Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno de los suyos se pierda, sino que espera hasta que todos los que han sido elegidos vengan al arrepentimiento y gocen de la salvación. El que prometió es fiel. Él cumplirá su promesa de juicio. Él espera pacientemente hasta que todos los que son suyos se arrepientan y puedan ser salvos. Ahora, el hombre no puede experimentar la voluntad de Dios si no es salvo. La voluntad de Dios solo pertenece a aquellos que son salvos. Si usted no es un cristiano, si no es salvo, si no ha creído y confesado a Jesús como Señor y Salvador, y se ha arrepentido y convertido de sus pecados, no hay ninguna voluntad de Dios que aplique para usted. Solo aquellas personas que son salvas son las personas que hacen la voluntad del Padre, en las palabras de Mateo 12 y Marcos 3. Solo aquellos que hacen la voluntad del Padre creyendo en el Hijo tienen la capacidad de conocer la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios al creer en el Hijo, confesando al Hijo de acuerdo como dice 1 de Juan 2:17, tienen vida eterna. Así que ese es el primer elemento de la voluntad de Dios. ¿Quiere conocer y saber la voluntad de Dios en su vida? Entonces sea salvo. Confiese a Cristo como Señor y Salvador. El segundo elemento de la voluntad revelada de Dios es ser llenos del Espíritu y aparece en Efesios 5,
17 al 18. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Una persona necia no entiende la voluntad de Dios. Y en el versículo 18 la voluntad de Dios es claramente revelada. Y no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Permítame darle el contexto del versículo 18. Los creyentes de Éfesos venían de una religión pagana griega que creía que a través de la embriaguez se llegaba a estar en comunión con los dioses. Estos iban al templo de Baco, cuya ruina está al este de Damasco, lo que es Líbano hoy día, y participaban de las grandes fiestas bacanales, donde se relacionaban con las sacerdotisas en orgías sexuales, comían avivadamente celebrando a Baco, el dios del vino y de la embriaguez. En el centro del pasillo del templo había un gran pozo en donde vomitaban para luego regresar y poder continuar comiendo y bebiendo. De esta manera, una persona pensaba que se podía elevar para tener comunión con los dioses, con orgías sexuales, con gula y ebriedad. Pablo les dice que están equivocados, que así no se elevan, sino que se hunden en algo destructivo, y por eso indica que para experimentar a Dios hay que estar llenos del Espíritu Santo, donde no hay embriaguez. Si usted quiere estar en comunión con Dios, si quiere conocer el corazón y la mente de Dios, usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. Eso es lo que produce intimidad con Él, conocimiento de su mente. Todos los cristianos poseen el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice que si usted no tiene el Espíritu, no es un cristiano. Si usted lo es, lo tiene. Mire lo que dice Primera de Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Estar lleno no es la idea de llenar un vaso. Lleno del Espíritu Santo indica la idea de un control total. Esto se ilustra mejor viendo cómo se utiliza en varias descripciones del Evangelio. Por ejemplo, en una emoción que domina a una persona. En Juan 16:6, tristeza ha llenado vuestro corazón. Lucas 6:11, y ellos se llenaron de furor. Lucas 5:26, llenos de temor. En cada uno de estos casos se usa la palabra al estar llenos y se destaca una emoción que domina, donde literalmente resulta en la pérdida de todo balance y equilibrio. Cuando usted dice que alguien está lleno de tristeza, quiere decir que esa tristeza ya no se puede mezclar con la alegría que nos ayuda a mantenernos balanceados emocionalmente. Cuando usted dice que alguien está lleno de enojo, quiere decir que perdió el control. Cuando alguien está lleno de miedo, quiere decir que está en pánico. Esa es la palabra lleno, cuando algo domina su voluntad. La tristeza domina la alegría. El enojo domina la serenidad. El miedo domina la confianza. Entonces, estar lleno del Espíritu significa que usted no tiene más voluntad propia, no tiene objetivos ni ambiciones, excepto aquellas que le pertenecen al Espíritu Santo. Eso es estar lleno de Él, estar dominado, controlado por Él. Él domina su mente, domina sus acciones. Por ejemplo, en Lucas 4, versículo 1, Jesús
lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. En Hechos 4, versículos del 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. ¿De qué manera el Espíritu Santo domina su mente? Está dominado por la voluntad del Espíritu Santo, por la mente del Espíritu. Significa estar dominado por lo que dicen las Escrituras. Así que nuevamente, si regresamos a Efesios 5:18 y ahora continuamos en el versículo 19, podemos ver que ser llenos del Espíritu Santo es hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. La evidencia de que una persona que está llena del Espíritu Santo se observa al hablar entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. En Efesios 5, 20 al 21 continúa: dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. El creyente lleno del Espíritu muestra gratitud a Dios y se enfoca en quién es Él y lo que ha hecho a través de su Hijo, quién es su Salvador y su Señor. Todo cristiano lleno del Espíritu debe ser humilde y sumiso. Ningún creyente es superior a otro porque todos son iguales ante Dios. Estar lleno del Espíritu no es algo emocional, no es algo trascendente. Estar lleno del Espíritu Santo significa simplemente que usted obedece la palabra de Dios porque la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo. Y su pensamiento, emoción y acción son el resultado de esa palabra. Usted comienza a alabar. Y alabar porque usted está lleno del Espíritu. Y luego agradece. Agradece por todo lo que recibe a través del Señor Jesucristo. Y da gracias a Dios Padre. Y luego se somete en temor a Cristo. Si es una esposa, se somete a su esposo. Si es un esposo, ama a su esposa. Y si es hijo, obedece a sus padres. Y si es padre, no provoca a ira a los hijos, sino que los cría en disciplina y amonestación del Señor. Y si es un empleado, obedece a su empleador. Y si es un empleador, cuida de sus empleados. Y aun fuera del hogar, en sus relaciones sociales, usted es lo que debería de ser: un hombre lleno del Espíritu Santo. La tercera voluntad de Dios para el hombre es algo muy práctico y se nos revela en Primera de Tesalonicenses 4:3, donde inicialmente dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es santificación? Vivir en santidad, pureza, separación del pecado. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre sea santo. Santidad significa apartado para Dios. Esta santificación se inicia con lo que continúa diciendo Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 8. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente.
porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os dio su Espíritu Santo. En el versículo 3 vemos que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que usted se aparte del pecado sexual. ¿Cuán alejado? Lo suficiente como para ser santo, para no tener manchas, para que nada ilícito sea alimentado en su mente, por lo tanto, permanezca alejado. El principio número 1 es alejarse del pecado sexual, y en el próximo versículo dice: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Usted tiene un cónyuge para que se aparte de cualquier pensamiento ilícito. Segundo, maneje su cuerpo para que honre a Dios. Use su cuerpo para la gloria de Dios. No haga aquello que deshonre a Dios. El cuerpo no es para la fornicación. En el versículo 5 está el tercer principio. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No actúe en pecado planeado como el mundo a su alrededor. No deje que el modo de vida del mundo le absorba. No actúe como la gente pagana, los impíos. No se comporte como ellos lo hacen. Eso no es lo que Dios quiere de usted. No sucumba a la cultura. ¿Y cómo se comportan ellos? De acuerdo a la lujuria. Si quieren algo, lo obtienen y luego se justifican. Usted no puede vivir de ese modo. No puede vivir como viven los incrédulos. Ellos viven de acuerdo a sus pasiones lujuriosas. Eso es lo que dice la Biblia. La voluntad de Dios es que usted no viva de esa manera. Aléjese del pecado sexual. Maneje a su cuerpo de manera que honre a Dios. No proceda como un pagano. No transgreda. No defrauda a su hermano en este tema. Nunca saque ventaja sexual del otro. No cruce esa línea. No se aproveche del otro. Usted está defraudando la virtud, la santidad, la pureza de esa otra persona. No lo haga. Esa es la voluntad de Dios. Dios no tiene obligación de mostrarle su voluntad a nivel personal cuando usted no está obedeciendo lo que Él ha revelado en las páginas de su palabra. El versículo 6, el Señor es vengador de todo esto. Si usted tiene problemas en la vida, busque primero la venganza de Dios. Dice a continuación: como ya os hemos dicho y testificado. Nosotros lo hemos dicho, le hemos advertido. No busque su justicia, porque Dios es su vengador. En el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y esto es lo que se repite en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y para los desobedientes a la palabra de Dios, el versículo 8 dice: así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. Así que la voluntad de Dios es que usted sea salvo, lleno del Espíritu y santificado. Y el cuarto punto es la sumisión a la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 15. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Bíblicamente, el gobierno tiene una función dominante. El gobierno fue instituido para castigar a los que hacen mal y recompensar a los que hacen bien. Eso es lo que era esencialmente.
para la protección del pueblo y para que él mismo no tuviera que vivir en una sociedad en donde solo sobreviven los más fuertes. Pero vemos que el gobierno ha ido mucho más allá de lo que Dios pretendió que fuera, al querer la separación con Dios, la distribución de condones que promueven el sexo libre, los abortos hasta el 9º mes y los derechos a homosexuales y lesbianas, solo para mencionar algunos. A pesar de esto, necesitamos someternos al gobierno porque ha sido establecido por Dios, como lo expresa Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Haciendo el bien, usted silenciará la ignorancia de los hombres necios. Si usted se somete a la institución del gobierno, usted silencia a aquellos que critican al cristianismo. La sociedad a la que Pedro se dirigía en ese entonces no era cristiana, como tampoco es la de hoy en día. Muchos cristianos están involucrados en asuntos del gobierno y han desacreditado a Jesucristo porque el mundo comienza a vernos como otro partido político en vez de vernos como alguien que lleva el mensaje de la redención. Si deseamos silenciar a los críticos, necesitamos vivir vidas santas. Y parte de vivir una vida santa es ser obediente para poner a los cristianos de regreso a la senda correcta. Es la voluntad de Dios que vivamos vidas santas en una sociedad que no lo es. Y que nos sometemos a las autoridades cuando sustentan estándares de lo bueno y lo malo. En otras palabras, hacemos el bien en nuestra sociedad. Entonces sea salvo y lleno del Espíritu. Apártese de la inmoralidad y haga lo que es correcto como ciudadano en su sociedad. Sométase a las autoridades. Un quinto punto en la voluntad de Dios tiene que ver con el sufrimiento. Primera de Pedro 3:17 dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Si usted va a cumplir la voluntad de Dios, ser salvo, lleno del Espíritu y sumiso, en algún punto usted se va a encontrar entonces un conflicto. Porque si usted está viviendo este tipo de vida, chocará con las personas a su alrededor que no viven así. Y ahí vendrá la persecución, algún tipo de sufrimiento. Puede ser algún tipo de prueba difícil. Puede ser algo muy serio. Podemos sufrir por poco tiempo en esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ya que Dios utiliza ese sufrimiento para perfeccionarnos, moldearnos, humillarnos, para ayudarnos a orar más y tener más confianza en Él, y también para demostrar su gracia para con nosotros. Lo que quiere decir es que no se den por vencidos. La voluntad de Dios es que si usted sufre, que lo haga por algo justo. Continúa haciendo lo que está bien, creyendo en lo que es correcto, proclamando lo que es correcto. Y si tiene que sufrir, sufra. No comprometa lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. No la adorne con lo que debería de decir. Escudriñe las Escrituras porque en ella hay vida. Punto 6. Viva agradecido. En 1 de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La falta de gratitud es una característica de los incrédulos. El hombre que quiere estar dentro de la voluntad de Dios sabe dar gracias por todo. Por lo tanto, el hombre que está dentro de la voluntad de Dios es salvo, lleno del Espíritu, santificado, obediente, no compromete la palabra, dispuesto a sufrir y es agradecido en todo, sin amargura, sin quejarse, sin gratitud, sin desilusión. Esta persona acepta
cada cosa que le sucede en la vida como algo que Dios le ha enviado para su bien y su gloria, y tiene un corazón agradecido. Eso es todo lo que Dios dice acerca de su voluntad. Si usted es salvo, lleno del Espíritu, santificado, obediente, sufrido y agradecido, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Lo que usted quiera. Mire lo que dice el Salmos 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Él es su deleite. Usted está consumido con su deleite en Él. Usted quiere su voluntad con el corazón. Usted está haciendo todas esas cosas y como Él está en control, sus deseos son los deseos de Él. Haga entonces lo que usted desea. Cuando usted está bajo la voluntad de Dios que hemos descrito anteriormente, sus necesidades, sus egoísmos y sus vanidades se van esfumando y sus necesidades se achican. Usted hará lo que sienta y todo lo que desea es lo que encaja en el marco de vivir una vida santa, reconociendo la soberanía y la voluntad de Dios. Y Dios es quien planta ese deseo en usted. Cuando dice que Él dará a usted el deseo de su corazón, no significa que le dará a usted todo lo que usted desea, sino que causará que su deseo sea el de Él, el deseo de la salvación, el deseo de la redención, el deseo de la santificación, porque su corazón va a estar bien delante de Dios. Todo lo visto anteriormente materializa entonces lo que dice Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuáles son las peticiones? Aquellas que van con su voluntad, tal como la salvación, la llenura del Espíritu, la santificación, la obediencia, el ser sufrido y agradecido. Dios conoce sus necesidades. ¿Cuáles son las peticiones? Aquellas que van con su voluntad, tal como la salvación, llenura del Espíritu, santificación, obediencia, sufrido y agradecido. Dios conoce sus necesidades. Él sabe que usted necesita ropa, techo, comida, transporte, salud y todo lo otro. Pero sométase a su voluntad. Y sus peticiones cambian. Sus deseos se convertirán en los deseos de Dios. Revisemos entonces las preguntas de aplicación. ¿Qué enfoque principal tiene la enseñanza de Jesús en la oración? En principio, el desarrollar una actitud en la que el hombre tenga una preocupación para que el nombre de Dios sea honrado, que el reino de Dios avance y que sobre todo se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué el hombre tiene problemas orando por hacer la voluntad de Dios? Falsas enseñanzas acerca de cómo orar establecen que las necesidades del hombre son mayores y tienen prioridad antes de reconocer la soberanía y la voluntad de Dios. ¿Qué incluyen las peticiones del hombre? Cosas con vanidad, egoísmo y arrogancia. ¿Qué mentalidad inicial es necesaria para que una persona se pueda establecer en la voluntad de Dios? Querer hacer la voluntad de Dios antes de pedir por las cosas personales, como lo hizo el Señor Jesús cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué categorías incluye el concepto comprensivo de la voluntad de Dios? Primero, la voluntad de propósito o de decreto. Segundo, es su voluntad de deseo. Tercero, es la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. ¿Qué incluye la voluntad de propósito o de decreto? De ejemplo, Dios cumplirá todo lo que ha
decretado. Por ejemplo, antes de la fundación del mundo, Él eligió darle salvación a un hombre que no se la merecía. ¿De qué se trata su voluntad de deseo? De un ejemplo. Es el deseo de Dios en su voluntad que todos se salven y que nadie se pierda. Los incrédulos y pecadores practicantes no verán la gloria de Dios. ¿De qué se trata la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos? Hay un elemento de la voluntad de Dios en las Escrituras que representa las instrucciones que Él desea que su pueblo obedezca. Él quiere que lo obedezcamos, sin embargo, Él nos da la libertad para obedecerlo o desobedecerlo. ¿Qué voluntad, propósito y dirección tiene Dios para la vida humana aquí y ahora en este mundo? Dios quiere que el hombre sea salvo, esté lleno del Espíritu, sea santificado, obediente, sufrido y agradecido. ¿Puede un hombre sin salvación disfrutar de los beneficios de la voluntad de Dios? El hombre no puede experimentar la voluntad de Dios si no es salvo. La voluntad de Dios solo pertenece a aquellos que son salvos. Si usted no ha creído y confesado a Jesús como Señor y Salvador y se ha arrepentido y convertido de sus pecados, no hay ninguna voluntad de Dios que aplique para usted. ¿Qué quiere decir ser llenos del Espíritu Santo? Llenos del Espíritu Santo indica la idea de un control total. Estar llenos destaca algo que domina, donde literalmente resulta en la pérdida de todo balance y equilibrio. ¿De qué manera el Espíritu Santo domina su mente? Estar dominado por la voluntad y la mente del Espíritu es estar dominado por las Escrituras, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando gracias por todo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Qué es la santificación? Santificación es apartado para Dios, especialmente alejados de la inmoralidad sexual. ¿Qué beneficio tiene el sufrimiento en la vida cristiana? Dios utiliza ese sufrimiento para perfeccionarnos, moldearnos, humillarnos, para ayudarnos a orar más y tener más confianza en Él, y también para demostrar su gracia para con nosotros. ¿Por qué hay que ser agradecidos? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que en todo demos gracias. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este estudio que tú nos has permitido compartir y escuchar. Te damos gracias, Señor, porque a través de él hemos conocido tu voluntad. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Ese es nuestro deseo. Vivimos en una sociedad, Señor, que es tropiezo a nuestro caminar. Clamamos por tu reino para que venga pronto. Pero sabemos, Señor, que es tu voluntad que te retrases para que todos los que tú has escogido puedan ser salvos de esa ira venidera. Te pido, Señor, que durante este tiempo puedas ver a mis hermanos que han sido, Señor, engañados en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas acerca de lo que es la oración, la fe, tu voluntad, el hacer tu voluntad. Te pido, Señor, que pongas luz en sus caminar, le puedas resaltar la palabra, nos puedas enseñar, Señor, cómo hacer tu voluntad, cómo adorarte. Poder servirte, Señor, bajo el control del Espíritu Santo de una manera que para ti sea agradable. Te damos gracias, Señor, por esa salvación que no nos merecemos, pero te damos gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo la podemos entonces anhelar. En todo esto te damos gracias por todo, en ese mérito de Jesucristo en la cruz, para salvación, redención, para el perdón de los pecados del hombre. Amén.
Le damos gracias al Señor por este día, le damos gracias al Señor por su palabra, por esta enseñanza. Esperamos que se disfruten el resto del servicio. Dios salve a su pueblo y que Dios los bendiga.